Buenas tardes, buenas noches ya y bienvenidos a esta nueva actividad organizada por la Fundación Cultural Caldera Burgos. Ya saben que solemos reservar este tipo de actos para los finales de mes, pero como este mes, la última semana es Semana Santa, pues hemos tenido que adelantar un poco la conferencia. Para la Fundación es una satisfacción el poder contar hoy con José Miguel García Pérez para hablarnos, como él nos ha propuesto, del mundo del plástico y de algunas otras cuestiones. José Miguel es licenciado en Química por la Universidad de Valladolid en el año 91, en el Colegio Universitario de Burgos, y bien pronto, una vez terminada la carrera, pues inició sus estudios predoctorales y doctorales en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y obtuvo el título de doctor en la Universidad Complutense en esa especialidad en el año 1995. Estuvo trabajando en varias empresas de tratamiento de aguas, en el desarrollo de membranas poliméricas y pasó también a prestar sus servicios en un departamento de I+D de otra empresa de ese mismo grupo. Y ya en 1998 se incorporó a la Universidad de Burgos. En 2003 obtuvo la plaza de funcionario, profesor titular, y en 2011 la de catedrático. Fue también decano de la Facultad de Ciencias, prácticamente en la misma época en la que yo fui decano de la Facultad de Derecho, por lo tanto nos tocó sufrir, entre comillas, todos los rigores de la adaptación de nuestras facultades al llamado Plan Bolonia. Desde el principio, la experiencia acumulada en el ámbito empresarial le sirvió para componer y gestar un grupo de investigación en materia de polímeros, con el cual ha obtenido pues, innumerables proyectos de investigación. Por tanto, como pueden comprobar, no se trata del típico profesor universitario que solo se ha dedicado a la academia, sino que ha tenido ocasión de hacer lo que se llama transferencia de conocimiento y dar aplicación práctica a todas sus investigaciones. En ese sentido, tiene registradas 20 patentes en los últimos años, varias internacionales y vendidas a empresas chinas, por ejemplo. Ha publicado más de 115 artículos en las mejores revistas en la materia química y también está incluido como top 10% en algunos de los rankings de esa misma esfera. Ha sido galardonado recientemente con el premio de la Asociación de Químicos de Castilla y León. Es también ahora, ya casi desde hace 8 años, vicerrector de investigación de la Universidad de Burgos. Y su último hito es que ha sido designado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas como miembro del Consejo Asesor de la Oficina C para formar parte del equipo encargado de asesorar a nuestros diputados en asuntos científicos. Otra cosa es que nuestros diputados se dejen asesorar, esperemos que sí. Bien, en todo caso yo creo, como digo, que es un privilegio tanto para la Fundación como para Miranda que hoy podamos contar con José Miguel, al que lógicamente agradecemos su viaje a Miranda de forma además totalmente desinteresada. También quiero aquí agradecer porque es obligado a las entidades públicas que colaboran con la Fundación, que nos ayudan, el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Agradecerles a todos ustedes su presencia y recordarles, aunque muchos de ustedes seguramente ya formen parte del mismo, que tenemos permanentemente abierto el programa Amigos de la Fundación, por si quieren aportar a cambio de un buen beneficio fiscal en su declaración de la renta algún tipo de donativo a la Fundación Cantera. Siempre será, lógicamente, muy bien agradecido. Pues yo ya les dejo disfrutar de eso. Perdón, he dicho Ayuntamiento de Burgos porque vivo allí, es evidentemente el Ayuntamiento de Miranda el que nos sostiene. Muchas gracias, amable, y especialmente mi agradecimiento a la Fundación del profesor
profesor Cantera Burgos, por permitirme pues, contarles un poco parte de mi historia profesional, y también nuestra profesión es un poco diferente, somos profesores, investigadores, y por tanto lo que hacemos también es parte de nuestra vida. Como bien ha dicho Amable, yo empecé nada más terminar la carrera en el mundo de los polímeros, que normalmente en la calle se llama plásticos, y ni unos son plásticos ni otros son polímeros, pero bueno, como nos entendemos de aquella manera. Les voy a intentar dar una visión un poco diferente. Como digo, puede que sea una visión parcial, no intento que sea objetiva, porque yo trabajo en ello y soy consciente de la realidad que han supuesto los polímeros, los plásticos en la vida de las personas, en la transformación y lo que representan en la actualidad, y es un poco lo que voy a intentar transmitir. Pero bueno, antes de nada, estamos en Miranda, la Universidad de Burgos ha abierto este año un campus aquí, del cual estamos especialmente orgullosos, y hemos comenzado con una titulación en Tecnologías Digitales para la Empresa, que es el único grado dual, además, en todo Castilla y León, y esto es especialmente relevante porque se cuentan con prácticas remuneradas en empresas, y realmente el ámbito de tecnologías digitales en la empresa pues asegura la empleabilidad de todos los estudiantes que cursen el grado, ¿no? Y por tanto quería en primer lugar contarlo aquí en este foro. Como digo, estamos muy orgullosos de ello. Bueno, antes de empezar un poco con la temática, voy a poner un vídeo. Me gustaría que cuenten un poquito, 1, 2, 3, lo que va a pasar en el vídeo, porque esto es indicativo de lo que les voy a contar, ¿no? Este es un vídeo real, es de lo que pasa en Fórmula 1 en Bahrein en 2020, no hace mucho, y es de la marca, es de un vídeo de marca emitido por Movistar. Y empezamos, lo pongo en marcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 segundos en el infierno. Ahora van a ver cómo sale el piloto. Una temperatura moderada, 800 grados centígrados, durante 23 segundos. Ya la cuestión es, ni un solo daño. La cuestión es, ¿por qué ha salido vivo? Pues está muy claro. Esto es también del propio marca. 27 segundos, no hemos contado muy bien, pero bueno, da igual. El Nomex del mono, 27 segundos en el infierno. El Nomex del mono, Nomex es una fibra, es un polímero, es un plástico, de salva la vida. Saliendo entre humos, sin una gota, con las manos echando humo, la visera derretida, gritando. Pero vivo y sin un solo rasguño. Eso es el traje de Nomex, el que llevan nuestros bomberos también, y que les permite aguantar al menos todos esos segundos en un incendio a 800 grados centígrados. El problema subsiguiente es que el aislamiento no dura siempre, entonces aunque el mono aguante y sea un textil que lo soporte, la temperatura... Entonces, durante esos tiempos no va a subir la temperatura ni dentro del visor ni del traje por encima de los 70 grados, permitiendo vivir a las personas y sobre todo alejarse de un incendio y de un infierno como me acabo de exponer. Bueno, vamos a empezar con una parte de lo que son los materiales. Los materiales y la humanidad están absolutamente y completamente vinculados, ¿no? Nosotros decimos, la edad de piedra, todos esos materiales, aquí empiezan 2,5 millones de hace 2,5 millones de años. Empieza nuestra historia, tallando los choppers, después los bifaz, Esos son los primeros materiales. ¿Y para qué se usan? Pues para conseguir más alimentos, una alimentación más variada, más eficiente. Y esta es realmente nuestra historia, la historia de los materiales. También tienen una función positiva y una negativa, todo en esta vida, porque también se utilizan para agredir al contrario, ¿de acuerdo? Todo depende del color con que se mire. Hay dos visiones siempre. Luego viene la edad de bronce, la edad de hierro y lo que yo llamo la edad de los polímeros.
que empieza en 1920, una historia de hace poco más de 100 años. Esta es la evolución de la humanidad. Bueno, aquí estamos ya con la inteligencia artificial. Bueno, les cuento un poco sobre este libro, es Teoría de Evolución Social de la Humanidad, porque se presentó la semana pasada, tuve el honor de presentarlo en Burgos la semana pasada. Es de los profesores Eudal Carbonell de Atapuerca, de los coordinadores, uno de nuestros coordinadores de Atapuerca, e Igor Parra, porque lo que viene a decir es eso, somos seres tecnosociales. Entonces, somos una combinación de herencia, herencia transmitida, no transmitida en los genes, lo que se llama epigénesis, y lo que vienen a decir también es que instrumentos como la inteligencia artificial, que tiene una parte positiva y una parte negativa, como todo lo que hacemos, como por ejemplo la parte nuclear, la energía nuclear, todo lo que desarrollamos, nos permiten disponer de una herramienta de gran utilidad para la supervivencia de nuestra especie, un instrumento, una herramienta, al fin tan importante como lo fueron el fuego o la socialización hace unos 400.000 millones de años. Eso es lo que dicen estos expertos en evolución humana. Entonces esta historia empieza con este hombre, hace 100 años aproximadamente, un poquito más, Hermann Staudinger, un químico de 40 y tantos años, muy famoso para la época. Ya en esa época ya era muy mayor, estaba a punto de retirarse, y él dice que los polímeros que ya se estaban utilizando en los plásticos eran materiales, eran moléculas muy grandes, de 5.000, cuando las normales son de 100, vamos a decir. Entonces le contesta un premio Nobel, Wieland, diciéndole que va a arruinar su carrera, su prestigio, y que recapacite lo que está haciendo. Y el hombre, RQR, al final sigue presentando sus ideas en congresos y demás, recibe hasta insultos, abucheos, bueno, hasta que le conceden el premio. 30 años después, eso sí, costó 30 años, y en ese periodo se descubre que el tamaño no es, porque le dijo Wieland, que era como si un botánico hubiera descrito un elefante de 500 metros. Y no, como más o menos 4 veces la catedral de Burgos. La realidad es que no son 5.000, son 50.000, 100.000, 1 millón, hasta 10 millones. Realmente es como si fuera un elefante del tamaño de todo España. Y son como unas piezas de Lego que nosotros los químicos, que nos dedicamos por cierto al dominio de la materia, ese es nuestro trabajo. Lo que otros necesitan, lo que un ingeniero necesita y pide para un determinado material, nosotros lo debemos de proveer. Con estas piezas construimos lo que son los polímeros o los plásticos. ¿Qué es un polímero? ¿De dónde provienen los plásticos y cuál es su precio? Bien, pues un polímero es todo lo que ven y lo que no ven. Tienen generalmente mala prensa y por eso nosotros llamamos polímeros a los que son plásticos y normalmente entre el público se llama todos plásticos cuando hay muchos que son polímeros, pero es muy similar, simplemente es que uno tiene aditivos y otro es la materia prima. Pero básicamente es lo mismo y por eso se puede confundir. La cuestión está en que no son materiales baratos, lo que pasa es que lo asociamos a la bolsa de plástico. Y entonces todo lo que vemos, lo que no vemos, toda la ropa, los materiales, lo que tenemos por ahí, el suelo, parte de las paredes, el interior de los coches, de los medicamentos, las cánulas que utilizamos, las prótesis, las lentillas, las gafas, todo son plásticos, todo proviene del petróleo. Por eso esta imagen, prácticamente ya ni siquiera la madera es madera, porque está cortada, encolada, eso cuando no es fibra de madera, que es todo el polímero que está detrás, ni siquiera las encimeras que antes eran de granito, ahora son de trocitos de piedra encoladas, ¿no? con polímeros. Esa es la realidad. Y los polímeros no los hemos inventado nosotros, los humanos. Nuestra base y las propiedades provienen de su tamaño, de que son moléculas muy grandes, no son como la aspirina, que son moléculas pequeñitas que tienen una determinada función. Son como el ADN, que es un polímero, un macropolímero, algo muy grande y que es la base de nuestra vida, de nuestra herencia genética, ¿no? De lo que somos. Pero también nos da celulosa, los árboles. Todos los caparazones, todo lo que tiene una función estructural en la naturaleza y en los seres vivos. El caucho natural de las ruedas o las proteínas, ¿no? Que tienen
esta cosa que llamamos amida o enlace peptídico, que cuando vamos a un polímero natural, artificial, perdón, los otros son naturales, hay algunos que los modificamos y son naturales modificados y otros que son directamente sintéticos, cuyo origen es el petróleo. El petróleo lo troceamos, lo hacemos piececitas, luego lo volvemos a unir como nosotros queremos. Es como un castillo, esto con un Epstein castillos, que con las piezas haces lo que tú quieres. Eso es lo que hacemos los químicos. Y hacemos, por ejemplo, símiles a la proteína, a las proteínas que llamamos nylons, que tienen, como ven, esta parte que es idéntica, que es la fundamental. Y nos sirve un poco para todo, para hilos, airbag, bueno, para tacos, guantes, ropa. El nylon pues es algo con la terminología inglesa o la española, con Y y latina, da igual, ¿no? Y como digo, viene del petróleo. Del petróleo lo destrozamos, lo craqueamos, el cracking, hacemos piececitas pequeñas y luego lo montamos en las estructuras que tenemos con distintas propiedades. Hacemos de algo muy pequeño que viene del petróleo en algo muy, muy grande. Es como tener unos espaguetis y unos fideos troceados. El espagueti, ¿qué ocurre si lo congelamos? Que tiene una función estructural, porque tiene mucho tamaño y las cadenas se juntan unas con otras, no se desplazan, y ese diseño es el que nosotros hacemos para tener las distintas propiedades, que serían estas unas propiedades discretas, no de materiales, y ya pues para poder hacer algo con propiedades específicas. Vamos a ver cuáles son las propiedades, por ejemplo, del incremento de tamaño, porque de hecho son estructuras muy grandes que nosotros las hacemos a medida, prácticamente como un diablillo de Maxwell, pequeñito que entra y vamos uniendo uno con otro, que llamamos polimerización. Bien, lo que hacemos es pasar de esto discreto a una cadena muy grande. Y eso es fácil de entender. Esto se parece mucho al butano, que es un gas. Si en lugar de, vamos a decir que este tendría como dos de estas, con 4 carbonos, estos son 2 carbonos, con 4 carbonos. Si en lugar de 4 pasamos a 8, ¿qué tenemos? Gasolinas, pues son octanos. Octano viene de 8. 8 carbonos. 4, 8. De un gas pasamos a un líquido que nos sirve para mover nuestros coches. Si en lugar de 8 carbonos nos ponemos 20, tenemos disolventes y sobre todo aceites. Si aumentamos a 30, empezamos ya con los aceites sintéticos de diseño. 40-50 llegamos a las parafinas, para pulir y para dar brillo y demás. Y si nos vamos a miles ya de carbonos, miles puede ser 10 millones, 20 millones, nos vamos a materiales para fabricar prótesis, para fabricar tubos u otra serie de piezas. Entonces lo que hacemos es pasar de ese troceado del petróleo, lo ensamblamos. Y lo ensamblamos de muchas maneras, como queremos, distintas propiedades. Por ejemplo, para hacer los billetes británicos, que son absolutamente de plástico. El problema es el precio, que son muchísimo más caros. Luego se rentabiliza porque duran mucho más y son casi imposibles de falsificar. La idea es que no son materiales baratos, es todo lo contrario. Son materiales muy caros y por eso el reemplazo de materiales tradicionales, como por ejemplo madera y sobre todo metálicos, hierro, titanio, aluminio, es relativamente lento en aplicaciones baratas, como la fabricación de coches, que parece muy caro, pero no tiene nada que ver con un avión, con un avión de combate o con una nave espacial donde prácticamente todo es plástico. Entonces, ¿qué significa plástico? Plástico viene de plasticidad, es fácil, ¿no? Puede fluir, cambiarse las propiedades y demás. Y este tipo de sustitución, ¿está aquí que ha sustituido? Ha sustituido a otro material que también es un polímero, que es el algodón. Porque los billetes, los de euros, se hacen de algodón. El algodón es un polímero natural también. En todas las fibras naturales o la lana, además, son polímeros, en ese caso naturales. Lo llamamos polisacáridos. ¿Qué es lo que ocurre con los plásticos, los polímeros? Pues que los asociamos desde el punto de vista de la población con materiales baratos, con problemas con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Lo cambia el nombre. Entonces, como no nos gusta el término plástico, a las gafas dicen que los cristales son orgánicos. La primera vez que yo compré, que estaba haciendo la tesis, fui a Madrid, salían entonces los materiales, eran carísimos, ahora siguen siendo.
Fui a comprar unas gafas de sol y les dije que las quería de plástico, se me puso de la óptica como diciendo, aquí no vendemos estas cosas, los nuestros son orgánicos. Dije, pues muy bien, uno orgánico, por favor. Vale. Orgánicos, o sea, de plástico de toda la vida. Vale. Los colchones, ¿cómo son? No, ya no son de plástico, no. Son viscoelásticos. Entonces ya acuñamos otro nombre, es viscoelástico, o sea, de plástico de toda la vida. Una espuma, pues una espuma como la de todas las espumas de poliuretano. Y encima le añadimos grafeno, que no vale para nada, pero queda muy bien, está de moda. Bien, pues ya tenemos ahí Viscosensitive grafeno. Pues ya está, el nombre es lo importante. Somos puro marketing, eso también es verdad. Los aviones. Si alguien le dice que el avión es de plástico, igual les cuesta un poco montarse. Pero, ¿qué le pasa a un avión como este si tiene un accidente? ¿Qué pasó en Tokio en enero? No sé si lo recordarán. Ahí iba a aterrizar el avión, una 350, se chocó con una avioneta, empezó a arder y afortunadamente he puesto el ejemplo porque se salvaron todos los pasajeros. Pasa esto, ¿dónde están los materiales metálicos? Vuelvo para atrás, el fuego se centró en esta parte hasta que se apagó. ¿Dónde están los materiales? ¿Aquí qué hay metálico? No hay nada. No hay nada porque no están. No están. O sea, son de plástico. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos volar. Sería tan caro, consumirían tanto los aviones, pero son materiales muchísimo más caros. Lo que pasa es que la 350 de ahora, con el anterior, consume un 20% menos. Un 20% por viaje. Tiene un depósito pequeño, de 156.000 litros. Entonces, si va desde aquí a Nueva York, consume 150.000 litros. El 20%, más o menos, cuando se monten en un avión, están consumiendo, al final, 1 litro por minuto por pasajero. Eso es el consumo. Es un poquito más que si fueran en un coche. Una persona por coche, si van dos, ya se consumiría la mitad que en un avión. Los polímeros en nuestra vida, bueno, ya he ido un poco hablando de ello, pero simplemente esta imagen. Está claro que estos son los clásicos, que son baratos, juguetes, pues están todas las pinturas, sillas también baratas, toda la electrónica, básicamente, toda la fibra óptica, los recubrimientos y más, la parte de los cables, los microprocesadores. ¿Cómo están los microprocesadores integrados? ¿Por qué se pueden integrar? Pues por las capas de polímero, en este caso de alta tecnología y de alto soporte térmico, que separan los transistores, los hacen funcionar. El aislamiento de nuestras casas, bueno, distintos aparatos, contenedores, los airbag que ya hemos dicho, estos colchones viscoelásticos, prácticamente toda la madera, toda la ropa, gafas, cánulas y demás, medicamentos como betadine, Gaviscon, todo esto son polímeros, todo tipo de cables, la parte aislante, también hay polímeros conductores. Y si nos vamos a los coches, pues todo lo que está marcado aquí, que no lo voy a leer, pues son polímeros. Y en 2015, un coche que pesaba 1.250 kilos, que tenía el 12% de polímeros, en 2030 serán 1.123, sin contar los de baterías, que metemos otros 1.000 kilos de baterías, y pasamos del 12 al 16%. Los Mercedes tienen aproximadamente entre el 25 y 30%. Es una cuestión de precio. Cuanto más caro es el coche, más plásticos va a llevar, porque aumenta la seguridad y disminuye el ruido y sobre todo el consumo por peso. Vamos a centrarnos un poco en alguna aplicación avanzada. Bueno, esto es conocido, Covarrubias, y bueno, vamos a empezar con los materiales compuestos, los que conforman los aviones, la estructura, el fuselaje de los aviones, composites en inglés. Y esto ya lo descubrieron los abuelos de nuestros abuelos, que si se hacían casas de adobe, esto duraba, desde luego, más que las de ahora de hormigón, pero de lejos, ¿no? Y tenemos pueblos además que nos han dejado estampas tan bonitas como Covarrubias. Adobe simplemente es dos materiales que per se es paja de trigo, cebada y demás, mezclado con arena, con tierra y agua. Lo mezclamos, hacemos una especie de ladrillos y construimos lo que queramos, nuestros pueblos. O
Si nos vamos al Yemen, a Shibam, una ciudad que tiene rascacielos de 20 pisos de adobe, sin un solo gramo de cemento porque no tenía. Y años, esto llevan años, ahí. Y luego, esto es una foto desde mi casa, en Burgos, de lo que son un día por la mañana cuando salgo a pasear con el perro. Estos son líneas de aviones, son aviones que han pasado consumiendo esa pequeña cantidad de combustible que he comentado antes. Entonces, y nos vamos, por ejemplo, a estos aviones y los porcentajes de materiales compuestos que son estructurales, sin contar el plástico interior. Entonces nos vamos que la A350 tiene más del 50%. Y estos materiales constan de una matriz y una fibra, exactamente lo mismo que el adobe. Estamos aprendiendo de nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos. Y así, este avión tan avanzado, que prácticamente empieza a volar en 2017, alguna de, por ejemplo, la 350.000, pues este avión que tiene precio de catálogo moderado, 366 millones de euros, supongo que harán descuentos si se compra más de uno, alcanza aquí, tiene 15.000 kilómetros y tiene un peso de 308 toneladas. 308 toneladas volando 15.000 kilómetros. Entonces, ahí la disminución de peso es clara. Y también el aumento de la seguridad, que es lo que se busca especialmente en la aviación, donde el precio no es excesivamente limitante en comparación con un coche, donde los márgenes en la industria automovilística son realmente estrechos y pequeños. Bueno, este avión, este es el Boeing 777 de 1995, que tenía el 10% de materiales compuestos. Plástico, por tanto. En el A350 tiene el 53%, donde prácticamente de acero es el 6%, prácticamente nada, luego tiene otras aleaciones de aluminio, algo de titanio, y luego otros materiales. Todo lo que ven en este color son materiales compuestos, es plástico. También tenemos, pues, evidentemente, las palas de los generadores, que son materiales compuestos. En este caso tenemos fibra, eso lo negro es fibra de carbono, lo amarillo es fibra de Kevlar, para la vida, y estas enormes palas, cada vez más grandes, dependen de este tipo de materiales, pues, para fabricarse, para perdurar más y demás. Estas palas generan, o van a generar, un problema muy importante de residuos de aquí al futuro. De momento, en España, en 2022 se generaron, solo porque están finalizando, 22.000 toneladas de residuos, solo 22.000 toneladas. Esto se va a incrementar por mucho en los próximos años a medida que los aerogeneradores las palas se tengan que sustituir. Y también hay tecnología de materiales compuestos que se empezó a ver en el sector de la automoción, en este caso, en primer lugar, en el i3, que se vendía como un hito para el sector, pero realmente el precio ha hecho que no tenga tanto éxito y, sobre todo, que estos materiales son lo que son muy rígidos. El sistema protege mucho a los conductores o al habitáculo interior, pero si se rompe no se puede reparar, es un monocasco integral. Entonces el coste es brutal. Sin embargo, la propia BMW mantiene muchas partes de sus coches ahora mismo, partes que por tanto pueden ser reemplazadas de este tipo de materiales compuestos y permiten, por ejemplo, bajar 130 kilos de peso el chasis, que es una de las claves. Si nos vamos ya a otro sector donde el precio no cuenta, es en el ámbito de la Fórmula 1, por ejemplo. Y ahí, pues, prácticamente todo es de plástico, todo. Y lo que es la carrocería es fibra de carbono. Fibra de carbono con un material compuesto, fibra de carbono y epoxi, como igual que la de los aviones. Entonces, por ejemplo, los cascos, por norma, tienen que, fíjense en lo que es antes hemos dicho que eran 20 y tantos segundos, de 30 a 45 segundos tienen que aguantar la llama directa de un quemador a 800 grados sin que en el interior se supere los 70.
Eso es normativa, si no, no se homologa. Está fabricado con múltiples capas de fibra de carbono, fibra de vidrio, Kevlar, polibenzoxazol, que es otro polímero, y una matriz epoxi, como los de los aviones, pero realmente combinando distintos materiales para llegar a esa protección, siendo muy ligero el material, y el visor, de apenas 3 milímetros, soporta el impacto de una bala a 500 km/h. Eso es normativo. ¿Por qué 500 km/h? Porque pueden alcanzar 250, entonces hay un margen de seguridad. ¿Y eso de qué viene? Que, por desgracia, un tornillo de un accidente hace unos años penetró un visor y causó el fallecimiento de un piloto. Entonces, a partir de ahí, como siempre, pues se actuó en cuanto a la normativa buscando este tipo de materiales. Bueno, el precio entre 6.000 y 12.000 euros del casco. Y peso, 1,3 kilos. Hemos visto un poco lo que es la protección de las fibras en cuanto al fuego. Vamos a ver un poquito más, pero en este caso estamos hablando de resistencia al corte combinada también con resistencia al corte. Eso es un chaleco. Un chaleco antibalas. Bueno, está en inglés, simplemente lo que es el sonido, lo que impresiona. Son capas distintas capas de Kevlar, que en algún caso atraviesa las primeras, pero hay unas cuantas que permite salvar la vida a la persona que lleva el chaleco. Ya está ahí. Now there is no more debris. Como ven, pues soporta, es peor que una bala. El problema es que el impacto sí se recibe, el impacto mecánico, también con una bala. Entonces necesitas protección interior para disipar el impacto en una superficie mayor del cuerpo y que no sea tan grave, porque puede causar también lesiones en un impacto de lesión mortal. Bueno, protección, por tanto resistencia al corte. ¿Quién lleva este tipo de vestido, de telas? En la industria química, por ejemplo, es obligatorio. Es obligatorio. Y también en la industria, los trabajadores que están trabajando con herramientas de corte y demás, pues en algunos casos es obligatorio, pero siempre es muy recomendable. Porque pueden parar, no la parte mecánica, pero sí el impacto, sí el corte directo de, por ejemplo, una herramienta de corte. La resistencia al fuego que hemos visto, este es, por ejemplo, vamos a ver, este es un Thermoman, este es un sistema homologado donde se prueban sistemas y daños con un montón de sensores en el muñeco. Esto es un traje de algodón homologado. Esto está homologado para los bomberos. Fíjense cómo arde, y este es un caso de lo mismo. En España van todos con este traje, pero en China no, por ejemplo. La diferencia es notable, tiene que aguantar muchos segundos así. Bueno, visto un poco esto, pasamos a otro tipo de aplicaciones, como ya he comentado al principio, por ejemplo en biomedicina. Tenemos en ingeniería de tejidos, piel artificial y demás para el crecimiento de células, que es muy habitual para lo que son rótulas y todo eso. Tenemos materiales biodegradables, prótesis vasculares, prótesis o implantes ortopédicos. Algunos de ellos los podemos diseñar con polímeros o con los bloques, esto que llamamos monómeros, que sean bioabsorbibles, de manera que el material sea reemplazado por hueso. Es una forma, es sencillo, basta con que cuando el cuerpo sea capaz de degradar en el tiempo que nosotros programamos, porque lo podemos programar en función de las composiciones, al polímero para que genere esas piezas estructurales que se pueden absorber, por ejemplo con monómeros que son naturales, por ejemplo
con ácido láctico, generando ácido láctico, que es una biomolécula. Entonces podemos hacer un poliácido láctico que cuando se degrada poco a poco es sustituido por hueso y el propio ácido láctico pues, lo absorbe sin problemas el cuerpo. Para aneurismas abdominales, por ejemplo, en este caso lo que se genera es, pues al final, reemplazamos una tubería interna, una vena, una arteria y demás, e incluso rellenamos con una especie de monómero, que es las unidades pequeñas, lo que está dañado y polimerizamos, después lo rellenamos, sí, porque así nos evitamos la intervención, abrir y demás. Eso es lo que se puede hacer con polímeros, evidentemente todo tipo de lentillas, lentes intraoculares, externas, que puede usar y tirar, todo eso está diseñado. En este caso, por ejemplo, están diseñados para que casi todo sea agua. Entonces el fabricante vende agua, que está muy bien para ganar dinero. A nosotros nos viene muy bien porque no hay nada que transporte oxígeno mejor que el agua, nuestras propias lágrimas. Entonces es ideal comparado con los primeros materiales que eran de polimetacrilato, como los muebles que había antes, estos transparentes y demás, y que no permitían el transporte de oxígeno y por tanto las lentillas se podían llevar muy pocas horas y causaban daños al final al ojo en el largo plazo. Eso ya no pasa. En este campo me gusta mucho porque yo estuve trabajando en membranas, y entonces las membranas se utilizan pues, para muchas cosas, para potabilizar agua, por ejemplo, para clarificar bebidas, agua salada y agua de mar, las desaladoras, las famosas desaladoras. Tenemos en España 700 y nos hace falta unas pocas más según van las cosas. También, en este caso, por ejemplo, para diálisis, las membranas de diálisis. Ahí tienen, esto es una amplificación, estas son unas micras. Una micra es 1 milímetro dividido por 1000, esto es más o menos, estamos hablando de 0,1 milímetro. Y esto es una fibra hueca para hacer una membrana, un módulo de diálisis. Como he dicho también, pues para la desalación de osmosis inversa, en España tenemos, como se ve aquí, estamos muy coloreados, somos una potencia, en este caso evidentemente las zonas de concentración pues, están donde hace falta, donde hay dinero, hace falta agua dulce y hay otro tipo de agua, normalmente agua de mar o agua salada o agua salobres, con menos sal porque el coste de desalación es menor. Esto tiene una ventaja, es que aporta agua para las personas, y un inconveniente, como toda la tecnología, es que generamos salmuera, entonces tenemos un problema de incrementar el nivel salino de las zonas donde vertemos. Si no vertemos en alta mar, pero si vertemos en alta mar necesitamos bombearlo y aumentamos el coste de la energía. O sea, todo tiene su contraprestación y es el balance con lo que hay que trabajar. Otra tecnología impresionante, este trabajo lo hemos hecho nosotros para una empresa de alimentación de Burgos, es el análisis de los envases, que es altísima tecnología. Un envase, que parece algo que cogemos y tiramos, normalmente ahora mismo está compuesto de 13 capas. Puede ser menos, en función de las prestaciones, son todo este tipo de capas, nosotros las hemos determinado, y lo que permite es aumentar la vida útil del alimento. Aumentarla, pero igual de 5 días a 45, porque lo que hacemos es mantener la atmósfera interior que nos interesa para que no crezcan bacterias, seguridad alimentaria, menos desperdicio de alimentos y demás. ¿Pero qué generamos? Pues otro desperdicio, el desperdicio plástico. Entonces, bueno, la vida es así, ¿no? Bueno. Otro tema, por ejemplo, que hemos vivido recientemente es el de las mascarillas. Esto es como el ejemplo que he puesto antes, pero del polietileno, ese que iba creciendo desde el butano, pero en este caso otro material parecido, polipropileno. Y así es como funcionan, son microfibras de polipropileno. ¿Cuánto se utilizaba? Pues más o menos una mascarilla por persona a día, 3 gramos, en España 50 millones de personas, o sea, aunque lo utilicen la mitad, 30 millones de personas, por 3 gramos, 90 millones de gramos al día de material que viene del petróleo. ¿Cuánto petróleo dedicamos? El 4% para los plásticos. El otro 4% normalmente para otras cosas de la casa y medicinas. Todas nuestras medicinas vienen también del petróleo, la mayoría. Y el 92% lo quemamos de una u otra manera, en los aviones, en las casas, etc. Productos petroquímicos en general, no solo petróleo, gas natural, etc. Esa es la comparación con el cabello, con un cabello, entre las fibras y demás. Y este es el problema, que es
es un problema, entonces hay que abordarlo, los que son el tema de los residuos y la contaminación, ¿no? ¿Qué hacemos con los residuos, por ejemplo, en Europa? Lo que hacemos es esto. El rojo es lo que vertemos a los vertederos, lo que tiramos en los vertederos. El verde es lo que reciclamos, y el naranjita es lo que convertimos en energía. Al final, como vienen del petróleo, la mayoría son materiales que realmente arden, son combustibles y los podemos valorizar. El problema es que generamos también pues, gases que hay que tratar y que pueden producir contaminación si no se tratan bien. Como todo, es un balance del bien y el mal que se puede hacer con los materiales, y es la historia de la vida humana. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte izquierda, Bélgica, valorizan casi todo, valorizan casi la mitad, el 44% recuperan más de la mitad. Y en el otro extremo, ¿a quién tenemos? Malta y Rumanía. Tiran casi todo al vertedero, reciclan un poquito y un poquito valorizan. Entonces, como ven, aquí tenemos Bélgica, Finlandia, Dinamarca, y aquí tenemos, pues eso, Malta, Rumanía, Chipre, Grecia, Bulgaria. ¿Nosotros dónde estamos? Aquí. ¿Bien o mal? Yo no lo voy a decir. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero sí que es cierto esto, en 2010 esto era España, 58% vertedero, 9% valorización energética, 33% recuperación, reciclado. En 2021, que es el último dato disponible, tenemos 52% vertedero, bastante menos, 11% recuperación en forma de energía, valorización energética, y al final 37% de reciclado, cuando teníamos el 33%. Vamos bien, no sé si suficientemente bien, pero realmente estamos haciendo las cosas, estamos bien, yendo al menos en el buen camino, ¿no? Creo yo, porque vamos, tenemos que decidir si nos queremos parecer a estos países o a estos. Es así de fácil, Y tenemos que tener esto en cuenta. Hay que dar sentido al reciclaje, porque hay una tecnología que disponemos y una que podemos desarrollar. Y, por ejemplo, hay partes que no se pueden reciclar, por mucho que nos empeñemos, porque el coste del reciclado energético incluso es mayor que el de depositarlo en un vertedero o el tratarlo de otra manera. Entonces, las partes, por ejemplo, pequeñas, yo qué sé, el envoltorio de un caramelo, pues este es el coste, sería balance cero, ni es beneficioso ni perjudicial reciclar, todo esto es beneficioso, cosas grandes y demás. Las bebidas y otras botellas, como son todas del mismo material, PET, son fáciles de separar, entonces beneficioso, pero aquí ya pequeños objetos y demás empieza a ser perjudicial. Es decir, tenemos la tecnología que tenemos, no nos podemos empeñar en vivir por encima de nuestras posibilidades, por ejemplo, que sería el equivalente a una economía doméstica de reciclar lo que no tenemos capacidad. De momento, se puede trabajar para desarrollar capacidad para reciclar esto, pero hay que hacerlo. Y estos son los últimos números que hay, esto lo da Ecoembes, que publicados en marzo de 2024, o sea, reciente, y es de 2022. Toneladas de envase plástico, 708.000 recicladas. De papel cartón, 666.000, metálicos, 243.000 y madera, 9.000. Con un aumento del 4,7% de la parte del plástico. Bueno, como digo, no vamos mal. 27 kilos por habitante y año. ¿Y qué supone esto? También, esto lo dice Ecoembes, no lo digo yo, no sé si será verdad o no. En 2022 el reciclaje de 1,6 millones de toneladas de envases ha permitido ahorrarle al planeta 1,6 millones de toneladas de materias primas, unos 69 millones, esto es España, de toneladas de CO2 que no se emitieron, 6,72 millones de megavatios hora de gasto de energía y 21,46 millones de metros cúbicos de agua. Y ahora, como ya les he contado un poco la historia, voy a entrar en la parte del grupo de polímeros, que tuve la suerte y el honor, porque es una combinación de cosas, y el momento de crear en el año 2000 aproximadamente, cuando me incorporé a la universidad, más o menos, y del que ya no soy desde hace poco director, porque le he pasado a un colega joven el testigo
porque he considerado que era su momento de nuevas ideas, nueva sangre en la dirección del grupo. Y estas son algunas de las cosas que nosotros hacemos. Hacemos materiales avanzados, por ejemplo, sensores que son capaces de identificar cómo está el alimento en el interior de una bandeja por cambio de color, si se está deteriorando, cuál es el nivel de deterioro y demás. Bueno, esto es alguno de las... pues esto. Normalmente esto lo patentamos, tenemos no sé cuántas, ya más de 20 patentes, no sé si 20 y no sé cuántas, no llevo la cuenta. Y bueno, pues hay alguna referencia en prensa de lo que hacemos. Esto es muy reciente, sobre todo porque, bueno, ahora lo cuento, pero esto lo que detecta es nitritos en carne. Es un detector de nitritos y basta con tocar con el material en el nitrito y luego tenemos una aplicación móvil desarrollada para valorizar y para identificar cuál es la concentración de nitritos en carne que tienen un límite establecido para que sea saludable para la salud. Bueno, esto es bastante de actualidad, porque si miran, hoy venía en el periódico, en el diario de Burgos, que había una serie de pueblos en la provincia de Burgos que no cumplían, que tenían un exceso de nitratos, en este caso que es similar, porque los nitratos no son peligrosos, son la deriva nitritos, lo que es peligroso, que excedían el límite razonable para la salud. Pues eso lo han hecho en el grupo, y bueno, estaban un poco asustados por el impacto porque era un trabajo normal y no pensaban que iba a salir en todos los sitios y menos hoy en portada en el diario Burgos. También pues, tenemos referencias internacionales, lo mismo hacemos detectores para explosivos para los aeropuertos, por ejemplo, para los tejidos, o alfombras, que si hay explosivos cambian de color, ese tipo de cosas. Mucho pues, análisis de agua sencillo que la gente lo puede utilizar el sensor para detectar si un agua tiene determinado componente, como los nitratos, y otra serie de cuestiones. Hemos desarrollado también un sensor para detectar fibrosis quística. La evolución de la fibrosis quística es la enfermedad más prevalente entre las raras y es difícil su seguimiento simplemente por contacto de la piel y con una foto con el móvil. Y recientemente también pues, un sensor para SARS-CoV-2, para el COVID, de saliva, simplemente por tocar con la saliva, cambio de color, fotografía y análisis. Bueno, ahí está un poco de la química, es un infograma, pero que evidentemente no voy a entrar en ello. Todas estas cosas lo hace toda esta gente. Este es ahora Saúl Vallejos, que es el responsable del grupo, aquí está. Aquí la mayoría pues, son profesores, otros son postdoc, gente contratada. Faltan también estudiantes y demás, pero estos son básicamente el equipo que conforma el grupo de polímeros, que está financiado pues, por fondos de la Unión Europea, de la Junta de Castilla y León, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, también de la Unión Europea, pero aparte de por proyectos por el propio mecanismo de recuperación y resiliencia, etc. Y por tanto es una obligación reconocer a estas entidades que nos financian. Y toda esta investigación la hacemos dentro de la Universidad de Burgos, que actualmente cuenta con 31 millones de euros en proyectos en ejecución, de planes específicos complementarios, en este caso financia el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Junta de Castilla y León, de hidrógeno verde, comunicación cuántica y materiales avanzados. Tenemos contratados, aparte de profesores unos 1.000 y algo, 1.100, 1.200, casi 400 investigadores no docentes con todos estos tipos de proyectos. Somos la primera universidad en la posición regional en ejecución de proyectos internacionales y la tercera universidad española en patentes por profesor. Luego, este es nuestro logo, la Universidad de Burgos, que tenemos, como he dicho, sede en Miranda, y además formamos parte de la universidad, de una alianza europea de universidades, lo que llamamos la RAN-EU, la Alianza de Universidades de las Regiones, que nos está aportando una nueva visión y con la que realmente vamos a conformar, aparte de la Universidad de Burgos, un conglomerado europeo de universidades que se asocian para trabajar conjuntamente con otra universidad con paraguas que las va a cubrir a todas ellas. Son 9 universidades de toda Europa, desde la
parte sur, a la parte central, a la parte norte, este y oeste. Y con eso, pues muchísimas gracias por su atención, gracias nuevamente a Amable, gracias a la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos y evidentemente también pues, a las instituciones que financian a la Fundación, y espero que sigan haciéndolo porque realmente las actividades que hacen son impresionantes, que hemos estado antes visitando un poco la sede y lo han estado contando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a José Miguel, por supuesto, magnífica conferencia. Yo creo que podemos sacar varias conclusiones rápidas de ella, ¿no? Primero, que el mundo de los polímeros es complejo pero apasionante. En segundo lugar, que José Miguel es un gran investigador, que tenemos que estar orgullosos de la Universidad de Burgos y que parece ser que a partir de ahora no tenemos que meternos el palito en la nariz, ¿no?, para detectar el COVID, lo cual creo que es una gran ventaja. Bueno, abrimos ahora un pequeño turno de debate, preguntas, si es que las hay, y está José Miguel a su disposición. Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy buena la conferencia. Quería preguntar una cosa simple. Hace poco compré una especie de cenador. Teóricamente es para barbacoas y demás, y resulta que el techo de la barbacoa pone que es poliéster. Entonces me pone que no se debe meter dentro nada, que ni estufas ni cosas estas. Pues, digo, ¿cómo puedes vender una cosa que dentro vas a meter, no fuego en sí, no, pero vas a meter calor, y resulta que a 1,5 metros de donde estás asando es de poliéster? ¿Eso es inflamable o es...? No existe ningún material que no sea inflamable, ni el hielo, depende todo de la temperatura. Entonces, el PET, el poliéster, que es esto mismo, lo de las botellas, esto tiene una temperatura de fusión de 250 grados. Quiere decir, para empezar, que 40 grados, 50 grados por encima ya va a empezar a deformarse y a perder su consistencia. Entonces, ante un fuego, el material es inflamable. Es inflamable. Entonces, si hay fuego directo, si no, lo que pasa es que los fabricantes se van a curar siempre en salud. La alternativa, ¿cuál es? Es que sería tener una cobertura de Nomex, que como lo que se ha mostrado ahí, pero el precio sería realmente inasumible. Entonces, estamos hablando de materiales que son muy caros. Yo creo que eso todo se debe de utilizar con precaución. Pero en principio es un material que ante un fuego directo va a arder. Y pues si yo tengo no sé cómo es la barbacoa, probablemente si es de gas es menos problema, porque el gas no va a arder más allá del propio para lo que esté diseñado. Si lo que añadimos en la barbacoa es carbón, probablemente tampoco, pero si es leña, por ejemplo, que puede tener llamas y puede tener pausas y demás, el problema es mayor. Si hay una pequeña pausa, no pasa nada, lo que va a hacer es probablemente un agujero. Lo va a fundir localmente, pero no va a arder hasta que no haya una fuente directa. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Oye, me ha parecido fantástica la conferencia y bueno, pues quiero felicitar. Pero lo que tengo es el corazón un poco dividido. O sea, por una parte, me parece magnífico el desarrollo que supone, pues eso, el desarrollo de los polímeros, toda la implicación que tiene en mejoras pues, biomédicas en todos los campos. Y por otra parte, el problema que tenemos ahora con el tema de la contaminación, ¿no? Entonces, yo, ante esta dicotomía, esta división que tengo ahí por compartido, lo que sí me gustaría era pues, saber, además de con la reducción del consumo de los plásticos, que creo que es
solución más práctica que puede haber, ¿qué campos de investigación conoce en la cual pues, puede haber una eliminación de los plásticos o se han leído por ahí mediante el sistema de bacterias, mediante el sistema, sobre todo pues, en esas grandes islas que hay ahora de plástico en el Pacífico, que son más grandes que todo Vizcaya, por ejemplo, y lo que luego ya yendo a lo más concreto, siempre se oye del peligro que puede haber por la contaminación de los plásticos en los alimentos. Ahora se habla de que los peces tienen microplásticos que puede afectar si los consumimos, y pues todo eso, el calentar el microondas si te calientas con un tupper que puede afectar también a la comida. ¿Qué hay de verdad en todo eso y qué hay de, pues eso, de exageración? Gracias. A mí me gustaría tener la varita mágica para saber la respuesta, pero yo, para empezar, del tema del consumo de plásticos va a seguir aumentando. Aumenta el 8 o 10% al año, va a seguir porque depende de nuestra vida críticamente de ello. Por ejemplo, todo el tema para todo el tema de salud, para todos los tejidos, no podríamos estar vestidos, ni llevar zapatos, ni tener aquí todos los asientos, no podríamos tener nada. Entonces, es algo que tenemos que afrontar. ¿Cómo se está afrontando en parte ahora mismo? Pues cambiándoles de nombre. Eso es una mala práctica, porque lo que hacen es engañar a las personas. Evidentemente, los plásticos de un solo uso se deberían de restringir. ¿Cómo lo hacemos? Pues es difícil, porque las empresas tienen una obligación. La primera es ganar dinero, porque si no se hundirían, y la segunda es ganar dinero sirviendo al consumidor. Entonces, cuando comprábamos las magdalenas a granel, las comprábamos a granel y nos las llevábamos. Luego las compramos en 2 kilos en una bolsa de plástico, luego en 1 kilo, luego en 1 kilo y cada una envasada. Eso es única y exclusivamente porque lo pide el consumidor. Entonces, mientras el consumidor lo siga pidiendo, las empresas lo servirán. Mientras si lo deja de pedir y pide otras cosas, también es cierto que encima hay más gente que vive sola, que necesita raciones más pequeñas, y encima, si no envasamos, pues la vida de los alimentos se acorta y por tanto vamos a desperdiciar más alimentos. Es un tema complejo, pero sobre todo es un tema de educación, es un tema de qué hacemos con los residuos. Lo mejor es no producir el residuo, pero si lo producimos hay que tratarlo. La segunda cuestión es el mar de plástico, ¿no? Esas islas de plástico. ¿Alguno se cree que porque se nos haya caído una vez alguna bolsa aquí se ha montado un mar de plástico? La cuestión es cómo han llegado hasta allí. Pues yo no lo sé, pero tengo una idea. Y una idea es que algún país, de cualquier sitio, rico normalmente, de Europa probablemente, o de Norteamérica, tiene una legislación que obliga a recuperar los plásticos, le puede salir relativamente caro y decide encargárselo a otro país, cualquiera del mundo, yo que sé, de Asia. Entonces, le paga porque se lo lleve y termina en los lugares de reciclado de ese país. Pues yo lo dudaría mucho, porque si están allí no es porque a mí se me haya caído un bastoncillo por el baño, eso seguro, porque todo eso además está controlado, porque tenemos depuradoras, podemos tener una causa de contaminación a microescala, pero no más. Luego está el tema de los microplásticos. Es candente ahora mismo. Los microplásticos están con nosotros desde más o menos 1930. Entonces, nos hemos empezado a dar cuenta ahora. Yo no sé lo perjudicial que puede ser un microplástico. Lo que sí es cierto es que los plásticos en general no se degradan, que ese es uno de sus problemas, no se degradan. Entonces, no sé, creo que eso hay que estudiarlo, hay que verlo, pero que hay microplásticos en el ambiente, seguro. Yo no tengo la solución, habría que trabajar sobre ello, pero la impresión es que de momento no han causado daños evidentes en las personas. No hay que descuidar el estudio. Y luego, por otra parte, ahora mismo estamos en una capacidad, por ejemplo, de producir combustibles sintéticos, utilizando CO2, es decir, en lugar de utilizar el petróleo para producir gasolina, utilizar CO2 del aire o de un sitio donde lo emitimos, por ejemplo una cementera, y con hidrógeno, que podemos obtener del agua y de fuentes renovables, hacer combustibles sintéticos. Lo debemos de hacer siempre que el balance energético sea positivo, es decir, que no gastemos nuevamente más petróleo por otra vía de lo que estamos generando. Pero
Incluso nos podemos permitir que el balance sea negativo de momento hasta que el desarrollo tecnológico permita llegar a esa posibilidad. Por la misma vía podemos preparar materiales que tienen, o monómeros que tienen un origen, por una parte del reciclado, cogiendo los materiales, porque un reciclado, una botella, podemos transformarla en granza, en materia prima, no pellets, como llaman en la tele, granza, que se dice en español, y volver a hilarlo para hacer un jersey, o incluso otra botella, o podemos volver a los orígenes, como con el petróleo, y utilizar los materiales para hacer un nuevo material completo con propiedades perfectas o cualquier otro tipo de material. Pero también podemos estudiar y avanzar en monómeros que tengan un origen biológico y utilizarlos como polímeros. ¿Cuál es el problema? Que de momento sus propiedades son mucho peores, son mucho más caros, las propiedades mecánicas son mucho peores. Entonces hay que utilizar mucho más volumen y eso encarece en precio y también dificulta porque lleva un proceso de transformación. Cuando decimos que, por ejemplo, una energía es limpia, es mentira, eso no existe. O sea, si nosotros hacemos un molino, tenemos que construir el molino. Las industrias más contaminantes son las cementeras, se lleva cimentación, ni se sabe para hacer un molino. Luego están las palas, ya lo hemos visto, hay que hacerlas ¿con qué? Con petróleo. En la cabeza del molino, ¿cuántos litros de aceite hay que cambiar? Los pequeños 2.000, los grandes 4.000, 6.000 litros, hay que cambiarlos cada medio año. Viene el petróleo. Entonces, tenemos una ventaja, pero hay que ser realistas, que no nos digan que eso es energía limpia, eso no existe. O sea, puede ser más limpia y es lo que hay que saber y hay las decisiones que tenemos que tomar como personas y como realmente como humanidad para nuestro futuro, lo que venía en el libro. No nos pueden decir que nuestro coche de gasolina produce 100 gramos de CO2 cada 100 kilómetros, 100 gramos, perdón, por kilómetro, lo que sea, porque eso es mentira. Porque ahí no cuenta lo que emites por el tubo de escape. Entonces los eléctricos no emiten, cero, mentira. Y la fabricación, al final la producción, el consumo, cuando tú estás en el coche es lo mínimo. Peor es la fabricación y luego el reciclado. Eso hay que valorarlo todo. Eso nadie nos lo está contando. Nadie. Entonces, esos balances que se puede ir contra balance negativo, pensando en un futuro, porque si no hubiéramos arriesgado y yendo con balances negativos no tendríamos los coches, no tendríamos las medicaciones, no tendríamos pero lo que no se puede ir es inconscientemente por la vida como sociedad. Muchas gracias, José Miguel. Enhorabuena. Una presentación fantástica. Nos has abierto los ojos y efectivamente todo tiene sus pros y sus contras y tenemos que valorar, y la verdad es que la presentación ha estado estupendísima. No tengo ahora mismo una pregunta, pero solo es felicitar a la Fundación Francisco Blanquera por invitarte a venir y muchas gracias por haber traído todo ese conocimiento y esa aportación de esos años de estudios científicos aquí a Miranda. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias. Bueno, lo hago y creo que se me oye. Yo no soy de la rama química, ni entiendo mucho, pero me he enterado de toda la presentación y no he entendido lo del premio Nobel con la comparativa del elefante por el tema del tamaño y no me quiero ir sin entenderlo. Pues es que Bilan, que era el premio Nobel que escribió a Staudinger, le dijo que estaba arriesgando su carrera, porque eso lo que estaba diciendo es como si un botánico hubiera descrito un elefante de 500 metros de largo, de medio kilómetro, y que eso era absurdo, que estaba arriesgando su carrera, que echara para atrás y que cerrara la boca y que se conformara con el conocimiento que había hasta el momento, porque estaba totalmente equivocado, y el que estaba equivocado evidentemente era el premio Nobel. Entonces a Staudinger lo pasó fatal, porque él siguió insistiendo en que el tamaño era muy grande, decía 5.000, se equivocó casi por 1.000, o sea, eran 1.000 veces más todavía, pero tampoco se atrevió a decirlo, claro, porque si ya por 5.000 le decía que si estaba describiendo un elefante de 500 metros, pues si realmente él contaba lo que pensaba, pues vamos, lo hubieran lapidado. Y lo pasó mal en varias conferencias científicas
donde le echaron muchas cosas en cara, entre otras cosas que era un auténtico ignorante al proponer eso. Y era un químico muy famoso, tiene una reacción que se llama la reacción de Staudinger. Por eso le echaban en cara eso, que siendo famoso, ¿qué hacía diciendo esas bobadas? Entonces fue un hombre que realmente, como tantos otros, se arriesgó, se enfrentó al dogma, a lo que se creía, y bueno, en su caso al final ganó, que eso pasa unas veces y otras muchas no. A veces hay muchas personas que se les reconoció en vida, porque hay mucha gente que o no se les reconoce su aportación o los riesgos que se asumen, o se les reconoce ya después de su fallecimiento. Una cosa importante, una sensación importante que a mí me inspira, es el hecho de que realmente todos somos conscientes de que estamos en un estado de consumo que probablemente nos parece increíblemente grave y además incluso se pone más grave. Pero hoy me voy con una confianza que no tenía, y es que estáis trabajando, y supongo que en ese trabajo cada vez va a tener un crecimiento importante, geométrico, y que se van a llegar a conclusiones que van a moderar mucho los efectos negativos que estamos padeciendo ahora. Muchas gracias por la esperanza. Gracias. Yo realmente mi visión es positiva, no sé si lo he transmitido. Mi visión es positiva porque creo que en la humanidad hemos hecho muchas cosas. Llevamos desde el primer choque aproximadamente de piedra 2,5 millones de años, que no son pocos. Hemos pasado 4 glaciaciones recientes, donde ha hecho mucho frío, donde ha hecho mucho calor, y no ha habido en ninguna de ellas una pizca de retroceso en el avance de la humanidad. Ni el frío ni el calor, con una tecnología y con un conocimiento mínimo que ha ido aumentando poco a poco. Como ponía en el libro, somos una sociedad, somos una especie tecnosocial, y ese conocimiento colectivo que vamos distribuyendo, porque ahora mismo estamos trabajando también en las universidades colectivamente a nivel mundial. Tenemos la obligación, y eso nos lo marca nuestro país, pero sobre todo la Unión Europea, de poner todo el conocimiento que generamos a disposición de toda la comunidad científica y de todo el público, el mundo completo. Todo lo que financian entes públicos lo ponemos en nuestro estudios y desarrollos a exposición mundial para que puedan sacar partido y para que podamos afrontar los cambios. Entonces mi visión es realmente positiva. Lo que sí que creo que hay que ser, tener esa visión, pero sea además realista. Hay que ser realista, hay que ser optimista, pero con conocimiento, porque entre otras cosas no conozco a ningún pesimista que haya llegado y haya aportado nunca nada. Yo quería comentar sobre algunas bolsas que se hacen con peladuras de patatas y demás, si se podría llegar a hacer otro tipo de cosas. Esos son lo que yo comentaba, este tipo de materiales que probablemente en el futuro tendrán un papel importante en los que hay que trabajar, que pueden sustituir, por ejemplo, en el tema de las bolsas es evidente, también se puede utilizar el papel, y lo mejor es reutilizar las bolsas que ya tenemos de un u otro tipo. Esos materiales tienen su papel, el problema es que las propiedades de momento son mucho más costosos, también de producir desde el punto de vista de coste de energía, pero son parte del futuro, y no tienen las propiedades necesarias, por ejemplo, para sustituir a otros materiales en el sector de la aviación, de la automoción, etc. De momento, pero estamos en el camino, y eso es lo que yo quiero transmitir. Hay mucho que hacer por delante, afortunadamente. Seguimos teniendo trabajo nosotros y todos los de mi grupo que son más jóvenes que vienen detrás. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Quería preguntarle sobre los problemas del plástico. Hay un profesor, el profesor Nicolás Orea,
que viene años denunciando sobre los disruptores endocrinos que afectan a las personas, entre ellos bisfenol A y otros productos que tienen plástico. ¿Cómo se pueden evitar todo esto? Por ejemplo, esas botellas de agua que tiene ahí, si tienen un poco más de calor o están sometidas a una temperatura, desprenden estos elementos que van incluidos ahí en el... Porque el PET no es contaminante, los contaminantes son los añadidos, ¿no? Bueno, voy a dar una respuesta en la que yo creo, que no sé si es verdad, eso pero no sé si es cierta. En el caso del PET y en este caso yo creo que no es así, en este caso. Y hay otros que son evidentemente, está evidentemente en esa situación. Y hemos hablado por ejemplo de la estructura de un avión, los materiales, los epoxi, con los que se hacen esos composites externos en un avión no hay problema. Pero los epoxi los utilizamos como adhesivos de alta tecnología, no hay problema. Pero dependemos críticamente de todas las conservas dependen críticamente de los materiales epoxi. Entonces los materiales epoxi recubren todas las latas, no morimos de botulismo por eso, hace que las latas duren, pero se preparan con bisfenol A, que hay que controlar el contenido porque una pequeña parte puede irse a la alimentación y realmente ejercer un efecto un poco disruptor o interferir en el sistema hormonal humano. Hay que consumir muchísimas latas y más, pero todo eso nuevamente hay que controlar. Lo que tenemos que estar es tener las normas adecuadas, estar bajo norma y todo eso tiene que estar absolutamente controlado. Y luego hay riesgos asumibles y otros que no son asumibles. Por ejemplo, si tenemos una lata, me tengo que beber 500 latas de Coca-Cola para sobrepasar el límite diario que se supone que es seguro. Eso evidentemente no va a pasar. Yo no quiero que ese material en ningún caso entre en contacto con un niño, por ejemplo, porque el riesgo no es asumible. Hay a veces que los riesgos, hay que asumir riesgo y beneficio, eso es lo que tenemos, como todos los medicamentos. No hay ningún medicamento que sea beneficioso ni que sea perjudicial. Es el balance lo que nos interesa y lo que tenemos que asumir. Por ejemplo, con los niños, todas las medidas que se tomen son necesarias. Y ya hay, los juguetes con los que nosotros jugábamos tenían muchas cosas que ya no tienen. Sobre todo, todas las tetinas estas con las que nosotros nos alimentamos con los biberones, ahora son absolutamente seguras y entonces, no es que no fueran, pero pueden suponer un riesgo que puede ser mínimo, pero ¿por qué asumirlo cuando tenemos alternativas? Aunque supongan un incremento de precio, ahí lo podemos cubrir sencillamente. Y de verdad que, por ejemplo, una resina de epoxi es como el PVC plastificado, el aislante típico de los cables y demás, pero es que todas nuestras bolsas de sangre, los catéteres, todo son de PVC y no tiene alternativa. ¿A quién quiere que le sonden con una sonda metálica? Es que no puede ser. O sea, es que dependemos de lo que dependemos y de la tecnología que tenemos. Lo único es identificar riesgos y trabajar para minimizarlos. El riesgo cero no existe, pero sí lo que lo podemos controlar. Y también es cierto que a veces, como científicos y como también reguladores, pues nos damos cuenta de determinados riesgos tarde. Y hay empresas y hay administraciones que no cumplen su función en algún momento dado y que se producen inseguridades alimentarias y demás. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, o sea, nunca ha sido nada tan seguro. No hay prácticamente intoxicaciones, no hay nada, todo está muy controlado. Y eso es lo que tiene que ser. Y aún así, no estamos exentos de riesgo ni en este ámbito ni en ningún otro. Pero el balance es lo que tenemos que tener y sobre todo hay que ser conscientes de lo que tenemos y si hay alternativas o no, o cómo queremos vivir. Bueno, yo creo que se acerca ya el momento de ir terminando. Está claro que tenemos delante un crack, no esos otros presuntos cracks que encima cobran millones de euros, y por eso decía antes que a ver si los diputados se dejaban asesorar, porque desde luego que con el criterio que nos ha mantenido José Miguel, pues siempre llegaremos a puerto seguro.
Bien, pues agradecerles de nuevo su presencia, adelantarles que esta colaboración con la universidad no finaliza hoy. En el mes de mayo tendremos otra actividad que se anunciará en su momento, muy bonita y a la que también podrán asistir. Así que, de nuevo, felicitaciones y agradecimiento a José Miguel y a todos ustedes por acompañarnos.